Y cuando ustedes digan, comenzamos. Sí, estamos listos. ¿Sí? Sí, yo sí puedo ver el mensaje, Alonso. Bueno, Hola, yo estoy listo. Gracias. Antes. sí. Pues yo digo que comencemos, ¿no? De una vez, ya son las 6:02. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes con todos. Yo soy el doctor Daniel Aguirre Fernández. Soy neurólogo egresado del Instituto Nacional de Neurología de la Ciudad de México y soy neurólogo vascular por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente soy el coordinador del programa ICTUS del Centro Médico ABC en el campus Observatorio. Vamos a iniciar un poco cambiado del plan original. Vamos a iniciar con el que estaba programado para el cuarto. Entonces vamos a comenzar con el estudio Arcadia. Ese estudio pues lo va a presentar el doctor Claudio Jiménez Monsalve. El doctor Jiménez es neurólogo, neurofisiólogo y máster en ciencias de la rehabilitación. Actualmente trabaja en el Hospital Subret Norte en Bogotá. Adelante, doctor, si gusta compartirnos su pantalla para poder ver sus diapositivas. Listo, buenas noches. ¿Están viendo la presentación? Sí, muy bien. Adelante. Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación a todos. Me complace además infinitamente estar compartiendo este espacio con gente como Hernán, pues en general con todos ustedes. Alejandro, que ayer hizo una excelente moderación. Yo soy Claudio Alejandro, como dijeron, soy el jefe del Servicio de Neurología del Hospital Simón Bolívar en Bogotá, en la Subred Norte. Y voy a presentarles brevemente un resumen del estudio Arcadia. En realidad el estudio Arcadia es un estudio que resulta en extremo interesante para todos los que de alguna manera hemos trabajado en esto. Es un ensayo clínico en fase 3, viene mostrando resultados hace muchísimo tiempo, controlado por biomarcadores, aleatorizado, doble ciego, tiene un control activo y multicéntrico y lo que hace es comparar a Pixaban o aspirina en pacientes que presentan en este escenario en particular evidencia de una cardiopatía auricular, ahora les voy a comentar cómo se definió, y que han sufrido un ataque cerebrovascular de causa desconocida reciente. Importante sobre Arcadia es que es un estudio enfocado en la prevención, es decir, como veremos, el principal objetivo es disminuir el riesgo de recurrencia de una ACV en un área que es bien oscura. Entonces, en parte del diseño incluye que todos los sujetos fueron aleatorizados para recibir tratamiento activo, ya sea con apixaban o con aspirina. Le agradecería a los que tienen los micrófonos abiertos que los cierren. Excelente. Los participantes fueron asignados en una proporción 1:1 ah, con apixaban o aspirina, utilizando un método de asignación aleatoria de equilibrio mínimo suficiente para que se evitaran desequilibrios graves en el tratamiento por sitio de estudio. Esta es la parte, tal vez, una de las partes bien interesantes del trabajo fueron los criterios de inclusión, personas de más de 45 años que tuvieran diagnóstico de un ACV isquémico con imágenes, obviamente neuroimágenes para descartar ACV hemorrágico, uh, una puntuación en la escala de M-Ranking menor de 4 y que tuvieran pues capacidad para ser aleatorizados en 3 a 180 días después del inicio. Pero como Arcadia tiene como objetivo asesinar el ESUS, es decir, destruir el constructo que tenemos alrededor de lo que es ESUS, bueno, seguramente eso no es el objetivo, es un chiste, pero ¿cómo se definía ESUS? Entonces, ESUS, que es el ACV embólico de origen no conocido, se define como un ACV detectado por tomografía o resonancia que no es lacunar. Viene una serie de definiciones de lo que es o no es lacunar. Ausencia de aterosclerosis, esto me parece muy importante, enfermedad ateromatosa intra o extracraneal, una estenosis de más del 50% de la arteria que es responsable por el área isquémica nueva detectada, ausencia de una fuente embólica cardiogénica de alto riesgo, eso incluye trombo intracardíaco, válvula cardíaca protésica, un mixoma, otros tumores cardíacos, pues que son raros, estenosis mitral moderado grave, infarto de miocardio en las últimas 4 semanas. Muy interesante ver el hecho de que tenga la fracción de eyección disminuida por debajo del 30%, incluso con ausencia de un trombo como una causa potencialmente responsable de un ACV embólico. Vegetaciones y el foramen oval permeable no es una exclusión, se define aquí. No se identificó otra causa específica de ataque cerebrovascular como arteritis, disección, migraña, vasoespasmo, abuso o drogas. Entonces, la definición de cardiopatía atrial en este escenario clínico e imagenológico del ESUS incluía una PTFB, que es una medida de la onda PV en particular. Aquí en unas diapositivas que nos compartían se demuestra cómo es que ella se mide, que en realidad es la duración en milisegundos contra la amplitud en B1 de la onda P, que no tuviera más de 5.000 microvoltios. En electrocardiograma,
un ProBNP superior a 250 o un diámetro por ecocardiograma de más de 3 centímetros de la aurícula. En realidad, el objetivo más importante de esto es que estamos ante un escenario clínico que es el ataque cerebrovascular con un patrón imagenológico o un comportamiento clínico que parece embólico, pero que no tiene una fuente embólica conocida. Entonces se incluía la cardiopatía atrial como una posible causa de este ACV embólico. Con los que hemos discutido esto ampliamente últimamente saben que yo pues soy un partidario de que tal vez no existe el ESUS porque no hay émbolos. Y por eso todos los estudios siguen demostrando como este en particular, como vemos acá, que en los grupos tratados el riesgo cumulativo de stroke a lo largo del tiempo, tanto en aspirina como en apixaban, no fue diferente. Entonces, la gran conclusión es que no hubo un beneficio de apixaban o aspirina en pacientes con ESUS y que tuviera una cardiopatía atrial, además seleccionado con estos biomarcadores. Entonces, no hay diferencias de seguridad entre el uso de uno u otro, en general entre los outcomes secundarios que incluían sangrados, muerte y cosas de este tipo. Entonces, en las conclusiones que incluyen de manera bien interesante es que la cardiopatía atrial no trombogénica en ausencia de FA posiblemente no sea una explicación extra para este tipo de casos que podríamos creer que son embólicos. Se sigue insistiendo en que tal vez sí haya una causa embólica, entonces tal vez se están escogiendo de manera no adecuada los biomarcadores que tenemos que seleccionar, pero yo creo que tenían un excelente grupo de biomarcadores, tamaño del atrio, la medida pues que está muy bien estudiada de la onda P y su fuerza máxima en V1 entre milisegundos y amplitud, o el ProBNP, es decir, no sé después de eso qué podemos hacer, no sé si resonancia, y no le vamos a hacer a todos los pacientes resonancia cardíaca. Creo que esa es la parte más importante del estudio y esa era todo para intentar hacerlo en 5 minutos. No sé si alcanzamos a responder algunas preguntas o si alguien tenga algo que decir, porque en realidad es un área de la enfermedad cerebrovascular que genera una enorme controversia. Sí, muchas gracias, doctor. Todavía tenemos unos minutos para alguna duda o algún comentario de alguno de los presentes. Pues otra vez, otro estudio, ¿no? Que nos sale negativo para anticoagulación con TOAX para ESUS y pues también es de plantearse mucho el constructo, si pues realmente la anticoagulación va a beneficiar de algún punto por sobre la antiagregación en esos pacientes, ¿no? Sí. Si alguien más tiene... Sí, no sé si alguien tiene una opinión. En realidad, esto lo discutimos muchísimo hace mucho tiempo con los colegas que hemos ido construyendo esta serie de espacios y yo no es que sea un enemigo, es que todos los estudios demuestran que no importa si usas antiagregante o un DOAC, no hay diferencia. Posiblemente lo que pasa es que seguimos creyendo que la ciencia es algo intuitivo y con frecuencia es contraintuitiva. Entonces seguimos creyendo que eso es embólico porque parece embólico, pero posiblemente no sea embólico. Y tenemos que aceptar que no es embólico y que hay que buscar otras cosas. Entonces, interesante acá sobre todo el hecho que medían muy bien lo de estenosis intracraneal, creo que ahí hay que hacer un esfuerzo mayor, pero pues biomarcadores de cardiopatía atrial creo que estaban súper escogidos, pero pues ellos definirán. ¿Preguntas, comentarios? Muy de acuerdo con usted, doctor. También no soy partidario tanto del concepto de ESUS, pero eso ya es una opinión personal. Pues muchas gracias, doctor. Ya estamos sobre los 10 minutos. Gustazo. Muchas gracias. Pues vamos a continuar ahora sí con el orden inicial de cómo lo tenemos planeado inicialmente. Le voy a hacer la palabra al moderador de esa parte, el doctor Bayona. Adelante, doctor. Sí, buenas noches a todos y bienvenidos a esta parte de los destacados del SOC 2023. En mi grupo tenemos la primera presentación que es del Interact 3, que está a cargo del doctor Kevin Enríquez Peregrino, quien está haciendo su fellow en enfermedad cerebrovascular, Instituto del Neurológico y Neurocirugía Manuel Velasco en la Ciudad de México con el doctor Antonio Arauz, y que me comentaba que participó reclutando pacientes acá en este importante estudio. Afortunadamente uno de los estudios positivos. Bienvenido, doctor Enríquez, y escuchamos su presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la presentación. Me toca presentar el Interact 3, un trial, pues como ya lo mencionan, ya nos spoilearon, pues fue positivo, pues vamos a discutirlo un poco. En
En cuanto a los antecedentes, sabemos que la EBS hemorrágica es la forma más grave y menos tratable de la enfermedad vascular cerebral. La prevalencia sobre todo es en países en vías de desarrollo, ya que tenemos una hipertensión arterial pues mal controlada. Un mayor descontrol de la TA pues va a tener resultados desfavorables. En la mayoría de las guías, sobre todo la que salió el año pasado, 2022, de tratamiento de hipertensión, de tratamiento de hemorragia intracerebral espontánea, nos habla de una meta de tensión arterial de 140 milímetros de mercurio como meta sistólica, ¿no? Pero esta evidencia o es una fuerza de recomendación intermedia. Esta falta de evidencia inconsistente se debe a que no tenemos que no tenemos grandes estudios con una gran población. Entonces, intentando incluir diferentes variables como de clínicas de imagen para el pronóstico y crecimiento del hematoma, se crea como tal un manual del Interact 2 y vamos a hablar en ese momento del Interact 3. ¿De qué hablaba el Interact 2? Principalmente nos hablaba de elevación de la tensión arterial, de manejo de la presión arterial, hiperglucemia, temperatura y uso de anticoagulantes para ver un resultado funcional deficiente en la hemorragia intracerebral. Entonces, con esto nace el Interact 3. El objetivo de este estudio es establecer si la implementación de un paquete de atención dirigido a la reducción intensiva temprana de la presión arterial y los algoritmos de manejo de hiperglucemia, la pirexia y la anticoagulación anormal, implementado en un entorno hospitalario, podría mejorar los resultados de los pacientes con hemorragia intracerebral espontánea aguda. Las características del estudio: es un estudio internacional, multicéntrico, prospectivo, escalonado, aleatorizado por grupo ciego y realizado en 10 países de diferentes partes del mundo. Fue híbrido y aleatorizado, cambiando a la atención habitual. ¿Esto a qué se debía? Pues tenía implementación de diferentes intervenciones en diferentes momentos, dependiendo de las metas que estuviéramos buscando en este momento, que las vamos a comentar en un momento más. Los sitios elegibles serán hospitales con protocolos inconsistentes para manejar las variables fisiopatológicas de la hemorragia intracerebral, una disponibilidad para implementar el paquete de atención intervencionista. Los criterios de inclusión: pacientes mayores de 18 años que estuvieran en las 6 primeras horas de una hemorragia intracerebral y contar con un representante legal. Criterios de exclusión: una hemorragia intracerebral secundaria, la que ustedes quisieran, y una alta posibilidad de que el paciente no pudiera completar el tratamiento del estudio o el régimen de seguimiento. Para la aleatorización, los hospitales se asignaron aleatoriamente de forma central mediante bloques permutados. Eso es como muy interesante. Estas secuencias tenían 4 periodos que dictaban el orden en el cual los hospitales debían cambiar de procedimiento de atención, habitual del control de implementación de las variables que comentamos previamente. Todos los hospitales iniciaban, por así decirlo, con las medidas que ellos tenían establecidas en sus centros, y conforme iban reclutando pacientes o pasaban 3 meses del inicio de la primera, segunda, tercera, cuarta fase, cambiaban de fase y cambiaban los objetivos tanto de presión arterial, glucosa, temperatura y reversión de anticoagulantes. Los procedimientos que ellos manejaban fue el manejo temprano de la tensión arterial sistólica de menos de 140 milímetros de mercurio en la primera hora de detección de la hemorragia intracerebral, control intensivo de glucosa, de la pirexia y la reversión de la anticoagulación. Estos objetivos debían mantenerse principalmente en los 7 primeros días de la hospitalización, al alta o al fallecimiento del paciente. El resultado principal fue la recuperación funcional medida a 6 meses de acuerdo con la escala de ranking modificada. En cuanto a los resultados, vemos que en cuanto a la demografía de referencia, el historial médico y las características clínicas de las imágenes, la verdad estaban bastante equilibradas en ambos grupos. La puntuación de Glasgow fue aproximadamente de 12 puntos como una media y el NIH fue de 13 puntos. En cuanto a al sitio de la hemorragia intracerebral, principalmente era en territorios profundos, fue hipertensiva, el volumen del hematoma era de 15 mililitros y tenían una irrupción ventricular aproximadamente en un 29%. Hablando un poco de la proporción de los pacientes que se les administró cualquier medicamento intravenoso para el manejo de la presión, pues evidentemente se logró la recuperación o el control de la tensión arterial en estos pacientes mucho más fácil que en el grupo que no estaba de manera intensiva. La misma manera con las metas de glucosa y hiperpirexia, pero no hubo una diferencia significativa en la reversión de la anticoagulación en ambos grupos.
Estas fueron las metas en las primeras 24 horas. Hablando del segundo al séptimo día que se tenían que estar hospitalizados los pacientes, no hubo diferencias importantes en los métodos de manejo durante los últimos 7 días. Pero hablando del objetivo primario, que aquí era principalmente el ranking a los 6 meses, recordemos que la distribución bruta del ranking modificado en los primeros 90 días hubo una diferencia significativa en el grupo de paquetes de atención y en el grupo de paquetes de atención intensiva con respecto al grupo habitual. Los cambios favorables de la puntuación de ranking en el grupo de paquetes de atención estaban presentes cuando se usaron de manera intensiva cada una de las metas trazadas previamente. En cuanto a los resultados secundarios, fueron consistentes en todas las estimaciones puntuales. Estas favorecieron al grupo de atención intensiva, pero cuando empezaron a analizar a los grupos por países o por pacientes, se dieron cuenta de que no hubo una diferencia significativa en los objetivos como tal secundarios a 6 meses, pero pues el objetivo primario sí se cumplía. En cuanto a las conclusiones, el control estricto de la tensión arterial, glucosa, fiebre y reversión de anticoagulantes mejora la supervivencia, calidad de vida y disminución de efectos adversos, con un resultado positivo consistente en una gama de análisis de sensibilidad y resultados secundarios. ¿Cuál es la ventaja de este estudio? Este es el primer ensayo controlado, multicéntrico, aleatorizado, fase 3, positivo, para manejar como tal la hemorragia intracerebral con un nivel de evidencia pues bastante significativo. ¿Cuál es una de las fortalezas? Los estudios previos se veían complicados principalmente por una reducción de TA de manera invasiva, pero porque la muestra o el control de estos mismos era como muy pequeño. En un metaanálisis de datos individuales fueron consistentes en que la disminución de la TA de manera abrupta pues es segura y el control estricto de tensión arterial más los otros aditivos que comentamos previamente son beneficiosos para la disminución de las complicaciones de la hemorragia intracerebral. El control estricto de la TA puede atenuar el crecimiento del hematoma, reducir la lesión primaria y disminuir el edema como tal, el efecto de volumen que puede tener. ¿Cuál es el problema? Que se dieron cuenta de que el mayor beneficio del control de la TA ocurre en las 2 primeras horas de la hemorragia intracerebral. Nuestro estudio abarcaba las primeras 6. Pese al control de la TA, persiste una neuroinflamación perihematoma que puede perpetuar el deterioro neurológico y el control de hiperglucemia con hiperpirexia se vio afectado principalmente por la disminución intensiva de la tensión arterial, lo que hace que probablemente esos resultados no sean tan reproducibles, porque como se enfocaban directamente en el control estricto de la TA, podían dejar de lado algunas variables como tal. Algunas conclusiones negativas o algunos limitantes de nuestro estudio es que en ocasiones, como les decía que estaba dividido en 4 fases, por así decirlo, hubieron confusiones en el cambio de protocolo en los diferentes hospitales en el cambio de fases, hubo reclutamientos de pacientes en todo el estudio, entonces podía haber un sesgo en que los primeros pacientes tuvieran un control como menos intensivo en lo que se iban acordando o acomodando al protocolo a los que ya se fueron reclutando hacia el final. No hubo diferencias significativas entre los dos grupos en los grupos secundarios, como se los comenté previamente, y hubo problemas logísticos y prácticos en la intervención del seguimiento en países en vías de desarrollo. ¿Cuáles fueron las conclusiones a favor de nuestro estudio? Fue una evaluación de intervención compleja. El gran tamaño de la muestra es una de las mayores fortalezas de esto. El adecuado tiempo para implementación del protocolo a los pacientes a los centros se les daban 7 días entre cada fase para poder reacomodar nuevamente sus estrategias. La estandarización de las técnicas para el control de los factores de riesgo y todos los tratamientos que se utilizaron para control de glucosa, tensión arterial, hiperpirexia y reversión de la anticoagulación fueron aprobados o estaban aprobados por los organismos internacionales. Estos hallazgos pues apoyan a la implementación de un protocolo universal para el tratamiento de la hemorragia intracerebral. En conclusión, los hallazgos de este estudio proporcionan evidencia para apoyar la adopción de un protocolo activo para la reducción intensiva de la presión arterial y el manejo asociado a las variables fisiológicas anormales dentro de las primeras horas de aparición de los signos en hemorragia intracerebral para mejorar la recuperación de los pacientes. Y por mi parte es todo. Sí, este estudio es muy interesante. ¿Cuál es la recomendación que nos darías brevemente al haber participado en este estudio? ¿Cuál es la intervención más importante como centro para aplicar en el futuro en cuanto a hacerlo práctico, digamos, en un hospital
que vaya a tomar los resultados de este análisis. Claro, sin duda, una de lo que debe, las cosas que debe tener un hospital para poder reproducir ese tipo de estudios es sin duda el tipo de medicamentos para poder disminuir la presión arterial de manera intensiva. Yo sé que muchas veces no tenemos disponibles el abetalol, el nitroprusiato, todos los antihipertensivos intravenosos que creo que deberíamos empezar a gestionar para tener en nuestros servicios de urgencias, ya que ya tenemos una evidencia científica sustentable de que la disminución y el control de la presión arterial intensiva en las primeras 2 horas va a reducir el riesgo de complicaciones y mejorar el estado funcional del paciente a 6 meses. Entonces, mi recomendación o lo que yo podría aportar en eso es intentar gestionar, tener los medicamentos intravenosos apropiados. Ok, perfecto, te agradezco, Kevin. A nuestros dos siguientes presentadores les voy a recomendar que nos mantengamos en el tiempo, dado que nos hemos prolongado un poco en la presentación. Nuestro siguiente presentador es el doctor Humberto Madriñán Navia, quien es neurocirujano de la Universidad del Rosario y actualmente trabaja en la Fundación Valle del Lili en Cali. Él nos va a hablar del estudio Enrich acerca de la cirugía temprana mínimamente invasiva en la remoción del hematoma intracerebral. Doctor Madriñán, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a hablarles rápidamente de este ensayo clínico. Para todos es conocido pues que la hemorragia intracerebral tiene altas tasas de mortalidad, pobres desenlaces funcionales y altos costos en salud. El tratamiento estándar se basa en el cuidado crítico neurológico y la prevención de la lesión secundaria. Estudios previos del 2013 y del 2019 han intentado evaluar el uso de la craneotomía dentro del tratamiento médico estándar. Sin embargo, sus hallazgos clínicos no han sido de importancia para el desenlace del paciente. A pesar de esto, el estudio MISTI-3, publicado en el 2019, en JAMA, sí demostró que podría haber una utilidad en la cirugía mínimamente invasiva, dado que la cirugía, la craneotomía o las cirugías de mayor invasividad podrían tener mayor lesión de la sustancia blanca en el camino hacia el drenaje del hematoma. Por eso aparece el estudio Enrich Trial, el cual busca evaluar el efecto de la cirugía mínimamente invasiva transsulcal parafascicular para el drenaje de hematoma intracerebral profundo a través de los dispositivos BrainPath y Myriad. Este es un estudio, un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, adaptativo en su fase de reclutamiento con la intención de obtener 2 grupos. El primer grupo fue el grupo de intervención que obtenía pacientes para drenaje de hematoma por la técnica de cirugía mínimamente invasiva parafascicular, más el cuidado clínico estándar, y un grupo control que tiene el cuidado médico estándar. El desenlace primario que querían evaluar los investigadores es el ranking modificado a los 180 días. Este ranking modificado fue medido a través de un sistema de medición controlado por utilidad. Y asimismo querían evaluar el desenlace secundario del costo de los dispositivos, su seguridad y los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva parafascicular. Se incluyeron pacientes entre los 18 y 80 años con un estudio tomográfico inicial donde se demostraron hematoma intracerebral agudo, espontáneo, tanto lobar o ganglio basal anterior. El estudio, los pacientes tenían que tener un volumen de hematoma entre 30 y 80 mililitros de volumen calculado por el método de A por B por C sobre 2, con una intervención razonable en las primeras 24 horas desde el inicio de los síntomas. El Glasgow de inicio debería ser entre 5 y 14 y el ranking modificado histórico entre 0 y 1. Se iban a excluir pacientes con sospecha de lesión vascular o hematomas de origen secundario con un NIHSS menor de 5, pupilas dilatadas, posturas en desfibраción, hematomas intraventriculares mayores del 50% del volumen de los ventrículos laterales o de uno de los ventrículos laterales, un hematoma talámico primario, hemorragias infratentoriales, sangrados activos extracraneales, coagulopatía persistente o no posible de corrección, plaquetas por debajo de 75.000 con INR por encima de 1.4 después de la corrección, pacientes que requieren anticoagulación menor
digamos, crónica por un tiempo menor a 5 días desde el índice de la hemorragia índice, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, pacientes con válvulas mecánicas, cardíacas, y aquellos pacientes que no tenían una expectativa de vida razonable. La cirugía parafascicular involucra la neuronavegación óptica o magnética con un punto de entrada en un surco frontal superior, medio, inferior para los hematomas gangliobasales anteriores, pasando entre el giro del cíngulo y el fascículo longitudinal superior. La cirugía parafascicular para los hematomas lobares se organiza dependiendo de la localización del hematoma, pero todas eran neuronavegadas. Se utilizaron unas cánulas que tienen las que se ven representadas ahí, para intentar drenar el hematoma a través de un exoscopio, de visión de un exoscopio, y en estas imágenes desde la izquierda superior pueden ver la toma, digamos, el inicio de la posición de lo que se podría llamar como un trocar, como una camisa de trabajo, que es el brain path, que es el que va neuronavegado, y luego se quita la cánula para tener la camisa de trabajo con la que se observa a través del ectoscopio, para trabajar con técnica bimanual y drenar el hematoma con el sistema Myriad, y además técnica bimanual para la hemostasia final. Se incluyeron 150 pacientes por cada grupo. En el grupo, el promedio de edad fue alrededor de los 62 años. La mediana del volumen fue de más o menos 50.5 centímetros cúbicos. El NIHSS de ingreso fue de 16.7 en el grupo de la cirugía parafascicular, y el tratamiento médico fue de 17.8. El Glasgow de ingreso fue de 11.4 y 11.1 respectivamente. Encontraron para el primer desenlace que la cirugía parafascicular ofrece una mejor sobrevida, un mejor ranking modificado a los 180 días, y asimismo por sus grupos de ranking modificado también se observa una mejor distribución en los grupos donde hay mayor independencia del paciente. También el tiempo de estancia en la unidad de cuidado intensivo y la mortalidad a los 30 días fue menor para el grupo de intervención que para el grupo médico. La conclusión final del estudio, que aún pues no ha sido publicada, en algunos de los textos que se encuentran del Congreso del AANS, muestran que los autores concluyen que la cirugía parafascicular mínimamente invasiva es superior que el tratamiento médico estándar en la mortalidad y en el ranking modificado a los 180 días para hematomas intracelulares lobares espontáneos. Los pacientes, el clinical trial tuvo que suspender el reclutamiento de pacientes con hematomas gangliobasales anteriores, por lo cual eso estaba pautado dentro del protocolo del estudio, y se detuvo el reclutamiento de estos hematomas, y todos los siguientes pacientes reclutados fueron pacientes con hematomas lobares. Entonces, estos son los resultados pues, iniciales que se tienen de este estudio. Muchas gracias. Perfecto. Este estudio es otro de los estudios positivos que, doctor Mariñani, ¿usted piensa que este estudio puede cambiar la práctica o va a cambiar las guías probablemente? Pues yo pienso que puede ser de utilidad. En este país, pues nosotros no tenemos este dispositivo, por ejemplo, tan disponible, el Myriad y el BrainPath, pero sí hay algunas cánulas que nos permiten trabajar para hacer cirugía parafascicular, que puedan tener un costo menor, y también se pueden neuronavegar. En general, los hematomas, la duda grande creo que sigue siendo los hematomas de pronto de mayor frecuencia de localización, gangliobasales o talámicos, que son el mayor problema con drenaje intraventricular, que es, siento, el problema mayor del tratamiento de estos pacientes. Porque la hidrocefalia se puede tratar con un catéter ventricular, pero muchas veces la carga de coágulos intraventriculares es tan alta que, pues como ustedes lo han visto, los coágulos tapan el sistema de drenaje. A veces toca llevar al paciente a varias cirugías para intentar corregir este problema. Sin embargo, el resultado final pues a veces no es el más óptimo. Los hematomas lobares, que son, digamos, de localización por fuera de un área totalmente elocuente, pues siento una mejor posibilidad de tratamiento quirúrgico, tanto por técnica mínimamente invasiva, por una técnica
poco más agresivo. Entonces yo pienso que puede hacer parte de una estrategia de tratamiento bastante importante para para los hematomas lobares, sin ninguna duda. ¿Alguna complicación más frecuente de estos pacientes en el estudio? No lo menciona, doctor. Y como el estudio no está publicado aún, no mencionan complicaciones del tratamiento quirúrgico. El estudio no está publicado, son datos que han llevado los investigadores al AANS y, a y al ESOC, pero no hay publicación de las complicaciones del tratamiento. En general, pues es una craneotomía pequeña. Las craneotomías en la convexidad tienen menor riesgo de complicaciones en general de fístulas o infecciones. Entonces, pues digamos que no, es poco riesgo el riesgo de infección y meningitis postquirúrgica. Perfecto, doctor. Muy buena su presentación. Y quisiera seguir con nuestra siguiente presentación a cargo del doctor Juan Esteban Montes, quien nos va a hablar del estudio ECS2 de endarterectomía carotidia, de los resultados citerinos que fue presentado también en la conferencia. Entonces le damos la bienvenida al doctor Juan Esteban Montes, quien es neurólogo del Hospital General de México y científico de datos. Doctor Juan Esteban, bienvenido. Muchísimas gracias. Sí se escucha mi audio, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, me tocó presentar The Second European Carotid Surgery Trial, o el ECST2. ¿Cuáles son antecedentes de este estudio? Bueno, hace 30 años se demostró el beneficio de la endarterectomía en la reducción de riesgo de enfermedad vascular cerebral. ¿Qué se hizo hace 30 años en el estudio NACET, SST y Veterans Affairs 309? Bueno, lo que se hizo es que a pacientes que tuvieron una estenosis carotidia, que hubieran tenido un infarto cerebral menor o AIT ipsilateral, se aleatorizaron a el mejor manejo médico, que en aquella época era aspirina 1300 miligramos contra endarterectomía. Se tiene que entender que en este estudio se estudiaron los pacientes que tuvieron un infarto cerebral discapacitante ipsilateral o un infarto hemisférico, ya que pues no se iba a prevenir un infarto ipsilateral porque ese cerebro pues ya estaba infartado. ¿Y qué se demostró en esos estudios? Bueno, lo que se demostró es que la endarterectomía redujo el riesgo de stroke en la estenosis carotidia mayor al 50%. Aquí se puede ver cómo cuando la estenosis era menor al 50%, no hubo ningún beneficio para la endarterectomía. Cuando la esclerosis era entre el 50 y el 69%, hubo un beneficio modesto, con una menos necesario tratar de 15 pacientes para prevenir un stroke a 5 años. Sin embargo, se consideraba modesto porque el riesgo de complicaciones perioperatorias era del 7%. Entonces decía, bueno, si tiene un riesgo quirúrgico bajo, podría ser candidato a una endarterectomía. En las estenosis entre el 70 y el 99%, la endarterectomía mostró un beneficio acentuado, con una menos necesario tratar de 6 pacientes para prevenir un infarto a 2 años. Y se observó que en las cuasioclusiones, estas estenosis, cuando el vaso se cierra y realmente nunca se abre, todo el tiempo se queda cerrado y solo pasa un flujo filiforme, no hubo ningún beneficio. Y a partir de estos estudios, pues se intervino con la endarterectomía una estenosis entre el 50 y el 99%, siempre y cuando no sea una neuroclusion. Sin embargo, ¿qué cambios ha habido a lo largo del tiempo? Pues hay que considerar que en el año de 1990, cuando el tratamiento médico óptimo era solo la aspirina, la recurrencia de infartos era del 12% y el riesgo de complicaciones perioperatorias en 1990 era del 7%. Pero actualmente, con tratamiento médico óptimo, el riesgo de infarto es del 0.6% y el riesgo de complicaciones perioperatorias es del 2%. Entonces se cuestiona si en la época actual realmente la endarterectomía aporta tanto beneficio como aportó en el año de 1990. ¿Cuál fue la hipótesis de los investigadores? Que en pacientes con una estenosis carotidia mayor al 50%, con un riesgo bajo o intermedio para stroke, la adición de la revascularización carotidia no aportará ningún beneficio al tratamiento médico óptimo. ¿Cómo evalúan este riesgo bajo o intermedio? Existe un score que es conocido como el SCAR score, que pueden ustedes sacar en esta página web, en el cual uno mete sexo, edad, porcentaje de estenosis, tipo de evento, si ha tenido AIT o infarto menor, tiempo desde que tuvo el AIT o infarto menor, si tiene diabetes, infarto al miocardio, trombosis venosa en pélvicos, hipertensión arterial o si la placa está ulcerada. Tú metes los datos aquí y te dice cuál es el riesgo a 5 años desde que este paciente tenga un stroke. Y entonces ellos dicen, si tu riesgo es de 20% para abajo,
la endarterectomía o la cirugía de revascularización carotidia no debe de aportar ningún beneficio. De manera que, ¿cuáles son los métodos de este estudio? Pues un estudio clínico multicéntrico, aleatorizado, prospectivo, con evaluador cegado, en el cual los pacientes elegibles eran pacientes con una estenosis carotidia mayor al 50%, ya fuese sintomático o asintomática, y que tuvieran un CAR-score de menos del 20%. Se aleatorizaron uno a uno. El tratamiento médico óptimo fue antiagregantes o anticoagulantes, como le correspondiese, y no se basó tanto en qué medicamento le iba a dar, sino en metas. Si tenía menos de 80 años, que su presión arterial estuviera por debajo de 135/85. Si tenía más de 80 años, su presión tenía que estar abajo de 150/90. Se usaron medicamentos reductores de colesterol para tener un colesterol total por debajo de 155 y un colesterol LDL por debajo de 70, más la dieta. El grupo de intervención sería tratamiento médico óptimo, más endarterectomía o stent en pocos casos, contra solamente tratamiento médico óptimo. Estos son resultados de un análisis intermedio. Este ensayo está diseñado para reclutar 2,000 pacientes en total. Sin embargo, desde que se inició el reclutamiento en el año 2012, ya se tenía planeado que cuando juntaran más de 300 pacientes, se iba a hacer un análisis intermedio. Este es el análisis intermedio de 429 pacientes, en el cual se midió desde desenlaces primarios a 2 años, la muerte periprocedimiento, que muerte procedimiento se consideró 90 días a partir de la aleatorización, stroke sintomático o infarto al miocardio. Estos 429 pacientes se reclutaron de 30 centros, incluyendo Reino Unido, Suiza, Holanda, Francia, Alemania, Italia y Canadá, y más o menos se distribuyeron de manera muy similar. En cuanto a la intervención de la endarterectomía, nada más, cuando era sintomático tenían 4 semanas para intervenir al paciente, y cuando eran sintomáticas tuvieron 2 semanas para intervenir al paciente, ya que se sabe que los sintomáticos tienen una recurrencia alta de stroke las primeras 2 semanas, entonces se trataron de intervenir antes. Y en cuanto a la distribución, como pueden ver, para el tratamiento médico óptimo y la revascularización más tratamiento médico óptimo es muy similar, casi igualita. De hecho, los dos tienen casi el mismo porcentaje de estenosis sintomáticas. No me voy a tener esta diapositiva y vamos a resultados. El desenlace compuesto, que es muerte periprocedimiento, stroke o infarto agudo del miocardio a 2 años, se puede ver como a los 2 años el resultado es igual. Se puede ver como en rojo está la revascularización carotidia y en azul está el tratamiento médico óptimo. Se ve como al principio se despegan un poquito, habiendo más complicaciones en el grupo de cirugía de revascularización, muy fuerte por complicaciones perioperatorias, y en el grupo de tratamiento médico únicamente, pues parece ser mejor al principio, pero al final, a los 2 años o 24 meses, no hay diferencia entre los dos grupos. Y hablando específicamente en cuanto al stroke, a 2 años, vemos como hubo una tendencia muy similar. Se despegaron al principio, pero a 2 años hubo stroke en el 8.1% del grupo tratado con revascularización carotidia, contra 6% solamente para el grupo de tratamiento médico óptimo. De manera que los resultados de este fue muy similares. No hubo diferencia tanto en complicaciones por el procedimiento, stroke o infarto al miocardio, y las conclusiones de análisis intermedio son estas: que en pacientes con estenosis carotidia mayor al 50% con tratamiento médico óptimo y un riesgo bajo o intermedio para stroke, la revascularización carotidia, endarterectomía o stent, en pocos casos en este estudio que se usó el stent, no demostró ningún beneficio a 2 años. Los resultados completos de este estudio se presentarán a 2 años e incluirán el análisis de 2 infartos silenciosos detectados por resonancia magnética, la ulceración de la placa, y el estudio va a finalizar a 5 años. 5 años. Y sería todo por mi parte. No sé si te hago alguna pregunta, espero estar bien de tiempo. Por acá están preguntando, excelente presentación, doctor Juan Esteban. Dice la doctora Vanessa Cano que consideraría que los resultados cambian la manera en que estamos tratando a los pacientes con enfermedad carotidia. Tal vez la combinación de carotidas sintomáticas y asintomáticas en este estudio influyó en el resultado negativo, pregunta la doctora Cano de México. De hecho, en cuanto a la sintomática, nunca estuvo muy comprobada porque se pusieron mucho a aleatorizar en cuanto a si era mejor el stent y la endarterectomía. Y realmente, como actualmente el tratamiento óptimo médico es muy bueno en cuanto a control de colesterol LDL y eso, nadie se había atrevido realmente a evaluar si en la época actual la endarter y el stent realmente vencen al tratamiento médico óptimo. Y de hecho, la mayoría de los expertos comentan que con las reducciones de riesgo del tratamiento médico óptimo nunca intervenían una estenosis asintomática. Y la asintomática estamos tratando de definir con este CAR-score, bueno, en la época actual, qué porcentaje es conveniente, ya que no hay que olvidar que el stent tiene riesgo muy alto de stroke y la endarterectomía tiene riesgo muy alto de infarto agudo del miocardio. Me parece que sí es muy buen, y me gustó mucho lo del CAR-score, que uno se puede meter, le calculas, y pues ya si ves que sale bajito, como que no parece tan buena idea a darle al geólogo a
Sí, yo intervenir. también lo estuve probando y está ahí la herramienta disponible. ¿Qué porcentaje de pacientes fueron tratados con stent? Nos pregunta el doctor Daniel Vela desde Estados Unidos. No se comenta en el estudio, de hecho estuvo diseñado originalmente solamente para incluir en arterectomías. Sin embargo, como se sabe, cuando la estenosis quedante está arriba de C2, no es, no es útil hacer endarterectomía porque Sí. no hay forma textural maxilar y pues eso se pasaron para stent, por eso se supone que son el mínimo. Como no ha salido el completo, no sé qué porcentaje se pasaron en el stent, pero realmente estuvo diseñado para que fueran puras endárteres y solo cuando anatómicamente no era viable hacer el procedimiento, se manejó por stent. Y hay una pregunta de Jaime Eduardo Rodríguez acá de Bogotá. Eh, Él nos pregunta que si hubo un subanálisis, un análisis para el subgrupo de pacientes con más del 70% de estenosis. Todavía no se ha hecho el subanálisis, aunque sin embargo la calculadora le da mucho porcentaje a la estenosis. De hecho, entre más estenosis tú le pongas a calculadora, es más probable que va a salir arriba de 20. Sí. Bueno, doctor Juan Esteban, le agradezco mucho su amable presentación, muy buena, y quisiera darle el paso a nuestro siguiente moderador de sesión, el doctor Daniel Aguirre, con la segunda parte, y espero esta primera sesión haya sido de mucha utilidad para todos los de esta parte de los destacados del ESOC 2023. Doctor Daniel. Muchas gracias, doctor Bayona. Primero que nada, quisiera agradecerle por apoyarnos al ATAC para esta parte de siendo moderador, alguien tan importante en Latinoamérica como usted en Stroke. Vamos a continuar. Al inicio de esta sesión, ya presentamos el primer estudio de esta parte, que fue el Arcadia. Pero antes de iniciar, vamos a presentar nada más unas cositas, un segundo. Ok. Pues muy bien, pues antes de iniciar esta segunda parte y esta segunda y última parte, vamos a dar pues nada más unos mensajes por parte del grupo de educación de Alatac. Y nada más queremos hacerles saber que si se perdieron algún trial de alguno de los 2 días que presentamos, ya sea el día martes o hoy, pues no se preocupen porque tenemos estas sesiones de destacados del ESOC del 2023 disponibles en la página de YouTube oficial de Alatac, que es la que se puede ver aquí abajo. Igual se va a compartir en el chat para que la puedan copiar y pues vamos a mostrar esos videos en los cuales hablamos acerca de los destacados del 2023. También recordemos que se presentaron 23 trabajos en el ESOC y aquí en Alatac únicamente estamos haciendo el resumen de los que escogimos, pues fueron 12 de esos 23, pero eso no quiere decir que el resto de los 11 no los vamos a presentar. Van a estar en la siguiente semana como resúmenes gráficos en nuestras redes sociales, aquí en Twitter, como pueden ver, y se va a presentar de esta manera como el Land Trial aquí. Y queremos también aprovechar para invitarlos a nuestra siguiente sesión, que va a ser el 13 de julio a las 6 de la tarde, hora de México, que pues con el tema descubriendo el rol de las carótidas sintomáticas no estenóticas, que lo va a dar el doctor Octavio López de México y lo va a moderar el doctor Ángel Corredor de Colombia. Pues esos son unos anuncios que queríamos hacerles. Y pues vamos a comenzar con el segundo de los trials que vamos a presentar nosotros en esa segunda parte. Ese segundo trial que vamos a presentar es el UKPDS, que va a estar a cargo de la doctora Camila Pantoja. La doctora Pantoja es neuróloga graduada de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Es magíster en neurociencias por el Queen Square Institute of Neurology en Londres y es salubrista por la Universidad de los Andes. Doctora, por favor, si pudiera compartirnos su pantalla. Aún no podemos verla, un segundo.
La verdad que ahora sí podemos compartirla. Ok, un momento, por favor. Pues muy bien, hay un problema con la presentación de la doctora, pero yo la presento desde acá. Muy bien, doctora. Bueno, tenemos un problema con esto. Yo creo que mejor pasamos al siguiente tema y luego ya Ya regresamos pude. con la Hola, doctora. Ok. ya pude. ¿Sí? Ah, perfecto. Ajá, sí, sí, sí. Creo que no sé qué ha pasado, pero listo. Ahí pueden ver mi presentación. Sí, doctora, adelante. Bueno, buenas noches a todos y todas. Entonces, como mencionamos, voy a presentar los resultados del UKPDS Trial en el contexto de stroke y demencia a los 30 años de seguimiento. Entonces, como los antecedentes de este estudio es que todos sabemos que el diagnóstico de diabetes se ha asociado con un mayor riesgo de ACV y un mayor riesgo de demencia tanto en hombres como en mujeres. Entonces, el UKPDS fue un estudio que se planteó en 1977 en personas recién diagnosticadas con diabetes tipo 2 y surgió la pregunta si un seguimiento a largo plazo con un mejor control diabético y control de la tensión arterial podría disminuir el riesgo de ACV y demencia con un control más intensivo de la glucosa y de la tensión arterial. Entonces, en el corte de los 10 años que se hizo de este estudio, se encontró que cuando había un control más estricto de la tensión arterial, mencionando que era una disminución de 10 milímetros de mercurio en la tensión arterial diastólica y de 5 milímetros de mercurio en la tensión arterial, perdón, la sistólica 10 y y la diastólica 5, había disminución de cualquier resultado, complicación de la diabetes como muerte súbita, muerte por hiperhipoglicemia, infarto, angina y ACV. Y además se vio a los 10 años que la disminución de la glucosa con sulfoniluria o insulina versus el tratamiento convencional, que en este momento pues se estaba manejando con dieta, también disminuía estos resultados y estas complicaciones, o para los pacientes con sobrepeso, el manejo con metformina versus el tratamiento con dieta y ejercicio también disminuía la incidencia de ACV y de demencia. Entonces, ahora, la pregunta que surge con esto es, si este fue el resultado a los 10 años, luego a los 30 años después del seguimiento, estos resultados de 10 años de intervención, ¿qué pasa con estos outcomes a los 44 años? Entonces, como les digo, lo que se miró fue el control de tensión arterial intensivo o menos intensivo, el control con sulfoniluria o insulina versus el tratamiento estándar y el manejo para los pacientes con sobrepeso con metformina versus manejo convencional. Entonces, para el UKPDS fue un estudio abierto, prospectivo y aleatorizado, en el cual se incluyeron 5.102 pacientes. De estos, 1.148 se asignaron al grupo de control de la tensión arterial,
758 al control estricto de la tensión arterial, que era una tensión arterial menor de 150/85, y 390 a un control menos estricto, que era una tensión arterial de 180/105. Con los pacientes del control glicémico, 3.867 fueron asignados al control glicémico. De estos, 753 eran diabéticos y se asignaron 342 a metformina y 400 a dieta únicamente. De los que no estaban en sobrepeso, se asignaron 2.729 al grupo de sulfoniluria e insulina, con una glucosa en ayunas menor a 6 milimoles por litro, que era el control estricto, o al manejo convencional con un manejo de la glicemia menos estricto, menor de 15 milimoles por litro. Entonces, las características demográficas de los pacientes que fueron seguidos a 44 años, la media era 56 años, la mayoría eran hombres blancos, 82% blancos, y pues la media del índice de masa corporal era 28, perdón. Entonces, con respecto al control de la tensión arterial, pues se encontró que el control estricto no difería del control menos estricto, ni para el hazard ratio para la incidencia de ACV, ni para la demencia. Como ven ahí, las dos P son mayores a 0.05. Con respecto al control glicémico, también se encontró que el manejo con sulfoniluria e insulina no difería de la terapia convencional para la incidencia de ACV ni para la incidencia de demencia, con las dos P mayor a 0.05. Y en los pacientes con sobrepeso también encontraron que el manejo con metformina versus el manejo con dieta y ejercicio tampoco disminuía la incidencia de ACV y demencia. La conclusión de esta presentación es que en las personas con diabetes mellitus tipo 2 de nueva aparición, la reducción más estricta de la presión arterial de 10 milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica durante 10 años tiene un efecto incierto sobre la incidencia de ACV y demencia en los próximos 30 años, y la reducción más intensiva de la glucosa con sulfoniluria e insulina o metformina en los pacientes con sobrepeso también tenían un efecto incierto sobre la incidencia de ACV y demencia en los siguientes 30 años. Este estudio tiene limitaciones. Lo primero es que puede ser que estemos infravalorando el ACV y la demencia. Sin embargo, se encontró una incidencia similar a la que se encontró en Framingham, que fue el 15%, en este se encontró el 13%. Son estimaciones de alta incertidumbre. Si bien tenemos mediciones puntuales de la tensión arterial, no tenemos tan claro cómo fue la variación de la tensión arterial en el resto del tiempo, y además es un análisis en curso, que les estoy presentando, que está esperando ser alimentado con los datos de Irlanda del Norte y Escocia para hacer un análisis de subtipos y riesgos competitivos. Con esto entonces abrimos a la discusión. Muchas gracias, doctora Pantoja. Pues es muy interesante también, ya estamos comenzando a darle más importancia al deterioro cognitivo relacionado a la parte vascular, lo cual es sumamente importante, cada vez lo vemos más. Y pues sí, el control de los factores de riesgo, claramente tenemos que ver si hacerlo de manera intensiva o no, pues nos va a beneficiar en esos pacientes. El doctor Osvaldo Lara nos pregunta, nos dice: gracias por la presentación, Camila. ¿Crees que la meta de control estricto, que es alto, para lo que han mostrado otros estudios, haya tenido que ver con el resultado nulo? Precisamente eso, bueno, digamos que en Colombia vemos medimos usualmente por miligramos sobre decilitro, y al hacer la conversión estoy totalmente de acuerdo con el comentario que hace el doctor Osvaldo, que este es muy alto para lo que hemos visto ahora, que necesitamos un control más riguroso, por eso puede haber no tenido el efecto que vemos. Sin embargo, pues claramente, cuando se planteó el estudio en 1977, pues se desconocía toda esta evidencia que ahora conocemos, y seguramente esa es una limitación que, si bien no fue mencionada en la presentación en el ESOC, creo que sí es un buen punto que plantea el doctor Osvaldo, y creo que podría estar influyendo en los resultados, que no vemos ninguna diferencia en la evidencia. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con el siguiente tema por motivos de tiempo. Gracias por su presentación. Vamos a pasar con el tercer y último trial que vamos a comentar en esta sesión del día de hoy. Va a ser el LACI-2, que está a cargo de la doctora Florencia Brunet. La doctora Brunet es neuróloga vascular, es ex docente en la unidad de ACV de la UDELAR, es integrante de la comisión directiva y grupo de ACV de la Sociedad de Neurología de Uruguay, y trabaja actualmente en el Sanatorio Casmo y Hospital Policial de Montevideo. Adelante, doctora. Hola, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve muy bien, doctor.
Ah, perfecto. Bueno, buenas noches, muchas gracias por participar en este webinar. Saludos para todos. Mi presentación es en relación al estudio LACE2, que va orientado a la prevención secundaria en el ACV lacunar, utilizando dos fármacos ampliamente utilizados en la práctica clínica, como el mononitrato isosorbide y el cilostazol. Ahí adelante. Esperen que no estoy viendo mi pantalla. No. Perdón. Ahí están. Voy a seguir de mi compu porque no estoy compartiendo. Ahí tiene Con la respecto a los antecedentes, la enfermedad de pequeño vaso es una causa muy frecuente. A ver, esperen, perdón. Un segundo. No está, no puedo ver la presentación desde mi compu, por eso. No sé qué pasó. Ahorita podemos ver la segunda diapositiva, doctora. Bien, perfecto, voy pasando. Entonces, la enfermedad de pequeño vaso es una causa muy frecuente de ACV isquémico. El 25% de ACV isquémico son los infartos lacunares. Es una causa frecuente de demencia vascular, la más frecuente, entre el 45%, y la causa más común de deterioro cognitivo vascular, y no existe un tratamiento específico actualmente para dicha patología. Con respecto a antecedentes en patología de pequeño vaso, en ensayos clínicos, este estudio, están viendo la tercera porque yo no estoy viendo la presentación, no sé por qué no la estoy pudiendo ver, perdón. Este ensayo clínico, que se hizo hace algunos años, demostró que la doble antiagregación en el infarto lacunar como prevención secundaria no disminuía la recurrencia de los ACV y tenía aumento del riesgo en la mortalidad y en el sangrado extracraniano, principalmente sistémico y hemorragia digestiva. Entonces, este estudio plantea la posibilidad de aumentar lo que es el neuromediador a nivel del óxido nítrico, a nivel endotelial, como estabilizador de membrana, lo cual tiene los efectos que ya conocemos a nivel de la vasculatura, específicamente en este caso sería la microvasculatura, y de esta manera evitar la formación de placas ateroscleróticas y de lesión de pequeño vaso. Por un lado, el mononitrato isosorbide como donador de óxido nítrico y el cilostazol a través de la vía de las prostraciclinas, además de su acción vasodilatadora y antiagregante. Perdón. Seguimos acá. Los objetivos del estudio, entonces, era probar la viabilidad, tolerabilidad, seguridad y eficacia funcional y cognitiva a un año de seguimiento del tratamiento con mononitrato isosorbide y cilostazol. Es un estudio prospectivo, fase 2B, aleatorizado, de etiqueta abierta, evaluación ciega, punto final, un diseño de 2x2, diseño factorial 2x2, multicéntrico. Se incluyeron 363 pacientes en 4 brazos, que voy a mostrar ahora, con una randomización de pacientes entre febrero del 2018 y mayo del 2021. Los criterios de inclusión fueron que sea una ACV lacunar, con un síndrome lacunar clásico, dentro de los síndromes lacunares clásicos, que los pacientes sean independientes previamente, que tengan más de 30 años, que tengan imágenes compatibles con ACV lacunar, que tengan capacidad de consentir y que no tuvieran contraindicaciones para los fármacos. Los criterios de exclusión fueron que tuvieran otra enfermedad cerebral activa, insuficiencia renal hepática, dependencia y falta de capacidad para consentir. La intervención, los brazos de intervención fueron el mononitrato, fueron 4 brazos, el mononitrato isosorbide a 40 a 60 miligramos día, el cilostazol a 200 miligramos día, el mononitrato y el cilostazol a 40 y 60 y 200 miligramos día respectivamente, o ningún fármaco del estudio. Ok. Los participantes iniciaron su fármaco a una dosis baja, aumentando la dosis completa o máxima tolerada a las 4 semanas, como se desarrolló en el LACE1. Y todos los pacientes, a su vez, se les indicó el tratamiento de prevención secundaria acorde a las guías de tratamiento. ¿Se están viendo las diapos en orden, como les estoy presentando?
Sí, doctora. Si gusta, yo ahorita Está perfecto. la Está sigo perfecto, presentando. perfecto. ¿Así está bien? Con respecto a los outcomes, el outcome primario, el resultado primario era evaluar la viabilidad del reclutamiento y la retención, que tendría que definida más del 95% de los pacientes asignados a lo largo de un año. El resultado secundario de seguridad, la mortalidad a los 12 meses y la hemorragia. Resultados secundarios de eficacia era la ocurrencia de una ACV o AIT, el infarto agudo de miocardio, cualquier deterioro cognitivo, dependencia de puntuación del ranking mayor a 2, muerte, el estado de ánimo, la calidad de vida, hemorragia y caídas. Valorar la adherencia y la tolerabilidad del tratamiento, y se hizo una evaluación ciega donde se evaluaron todas estas escalas que están acá vinculadas al deterioro cognitivo, la escala de Montreal, MoCA, la escala TICS, Zoom para la depresión, y de calidad de vida. Y también se hizo una evaluación en 7 niveles del estado cognitivo con su score del MoCA y TICS, como vamos a ver luego. Este es el diagrama de flujo. Se iniciaron 363 pacientes, se dividieron en los 4 brazos, ¿no? Como dijimos, y se obtuvieron datos de seguimiento un año para 358 pacientes, que era el 98%, o sea que superó y se logró la viabilidad en este primer objetivo. Con respecto a los datos clínicos, los pacientes tienen una edad de 64 años promedio, un poco menor a la media que se ve actualmente en el ACV, compatible con los infartos lacunares, eran más frecuentes en hombres, 70% el sexo masculino. La randomización se hizo a los 79 días del evento, en promedio. Esto también fue diseñado de esta forma para evitar las indicaciones de doble antiagregación por otras causas, y el NIS promedio, el NIH promedio es de 0 a 2, un NIS bajo. Con respecto a los resultados, a las variables compuestas, donde evaluaban el deterioro cognitivo, la recurrencia, la alteración funcional y la alteración del ánimo, lo que se demostró es que el tratamiento combinado de mononitrato y silostazol fue significativo en disminuir esta alteración combinada de factores, no así los otros. Y con respecto a la recurrencia de ataque cerebrovascular, fue el mononitrato disosorbida en monoterapia, todos en comparación a los que no reciben fármacos, fue significativo en relación a no recibir el fármaco. Con respecto al desarrollo de deterioro cognitivo, la combinación combinada fue significativa en menor desarrollo de deterioro cognitivo, y la dependencia con un ranking mayor a 2 fue también significativa para el tratamiento combinado. Con respecto a otros parámetros, respecto a la calidad de vida, a las escalas de calidad, tanto calidad de vida como el análisis global y la escala de impacto en stroke, todas fueron favorables para el tratamiento combinado con mononitrato y silostazol, y también en el caso de mononitrato isosorbide solo también fue significativo. Respecto a la evolución del desarrollo de deterioro cognitivo, con normal, el punto inicial normal hasta el fallecimiento, se hizo este score con su análisis de los test MoCA y TIC. Se demostró que el tratamiento combinado fue significativamente mejor en los pacientes con un mayor número de pacientes con normalidad al seguimiento al año, así como el mononitrato isosorbide solo en comparación al placebo, no, porque no se utilizó placebo en realidad, sino a no tomar otra medicación independientemente de lo que está en las guías. Se puede decir que la tolerancia, seguridad y síntomas, los pacientes que toman al menos, el número de pacientes que toman al menos la mitad del fármaco fue alto, un 94%. Los síntomas que se destacaron más frecuentemente y que fueron en forma significativa más altos fue la cefalea y la diarrea para el mononitrato isosorbido y para el silostazol, pero de todas maneras fueron síntomas que no afectaron la calidad de vida ni las actividades de la vida diaria. Entonces se confirmó la viabilidad de probar fármacos que estimulan las vías del óxido nítrico y la prostraciclina en pacientes con ACV isquémico de tipo lacunar. Fueron bien tolerados y seguros, y pueden mejorar resultados vasculares funcionales y cognitivos. Es necesario estudios de mayor número de pacientes, fase 3, como la LACI3, que están diseñándose, y ambos medicamentos están ampliamente disponibles y económicos, en realidad son muy accesibles. Las características de los ACV evaluados son bastante típicos de los pacientes con ACV lacunar. Más rápido.
Algunas fortalezas del estudio fue que la distribución de trabajo de ensayo se realizó entre dos coordinadores que ayudaron a reducir el riesgo de sesgo sistemático de desenmascaramiento, se benefició de la infraestructura de la red de investigación clínica, hubo un enfoque pragmático en la inclusión de pacientes, en los cuales más del 88% eran lacunares y además tenían la imagen compatible con lacunar, y tuvieron un infarto visible relevante sin evidencia de que los resultados difirieran según la presencia del infarto. Y se concluye entonces que los resultados demuestran las fortalezas de los análisis compuestos y globales, que los fármacos fueron tolerados y pueden tomarse juntos en forma segura, además de la prevención de ACV de referencia, y pueden mejorar los resultados clínicos, incluida la función, la cognición, el estado de ánimo y la calidad de vida. Estos resultados necesitan confirmación con ensayos clínicos más grandes, y que estos fármacos estabilizadores endoteliales podrían probarse en la patología de pequeño vaso encubierta para retrasar el deterioro cognitivo en pacientes con riesgo o deterioro cognitivo temprano o asintomáticos que tengan imágenes de patología de pequeño vaso, y en hemorragia intracerebral con patología de pequeño vaso. Bueno. Bien. Muchas gracias, doctora. Muy Ok. interesante el resultado del LACI2. Aquí el doctor Osvaldo Lara nos pregunta en el chat, Sí. ¿crees en la enfermedad de pequeño vaso se debe usar más silostazol que aspirina? Bueno, en realidad eso no lo podemos afirmar así fehacientemente. Yo creo que se necesitan más estudios para poder apoyarlo, ¿no? Así decirlo así tajantemente, decir no hacer aspirina y hacer silostazol me parece demasiado arriesgado decirlo así. Por el mecanismo fisiopatológico, por el mecanismo, digo, de acción de estos fármacos, uno tendería a pensar de que, bueno, de que podrían colaborar más en la homeostasis endotelial que provoca la patología de pequeño vaso, este tipo de mecanismos. Creo que se necesitan más estudios para poder hacer una afirmación tan importante. De No acuerdo. sé qué opinan. Sí, muy de acuerdo. Todavía no podemos decirlo ni afirmarlo como tal porque todavía nos faltan ciertos estudios que ahí van, están en camino, pero pues vamos a todavía seguir con lo que sabemos que sí está funcionando hasta el momento, ¿no? Muchas gracias. La doctora Vanessa Cano nos dice, gracias, doctora Brunet. ¿Considera que debemos iniciar el uso de estos fármacos? ¿Cuál sería el perfil de los pacientes que sugiere que utilicen ese medicamento? Y bueno, en principio, por lo que indica este estudio, paciente, tenemos que pasar a una fase 3, ¿verdad? Para poder aplicarlo en la práctica clínica así abiertamente y demostrarlo de esa manera. Pero en principio lo que valora el estudio son pacientes con ACV lacunar clínica y bueno, y imagenológicamente identificados, y que pueden asociar patología de pequeño vaso, microangiopatía además. De acuerdo, perfecto. Pues muchas gracias, doctora Brunet. Con eso, pues ya Gracias. concluimos la segunda sesión. Recuerden que todo eso va a estar subido también a la página de YouTube. Ya lo envió la doctora Vanessa Cano aquí al chat, por si quieren repetir ya sea el anterior o este. Y pues muchas gracias por su presencia y que tengan buenas noches. Gracias.